Dos naciones lucharon antes de nacer, un destino eterno colgaba del hilo de decisiones humanas, y una mujer, guiada por fe y audacia, marcó el curso de la historia que llevaría al nacimiento del Mesías. ¿Cómo pudo una madre, atrapada entre sus hijos y una profecía divina, moldear el linaje que transformaría al mundo? Hoy, exploraremos la vida jamás contada de Rebeca, la mujer que desafió las normas de su tiempo para cumplir un propósito eterno. Si quieres descubrir los secretos, los sacrificios y las decisiones que cambiaron la historia para siempre, quédate hasta el final. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo para que más personas conozcan esta increíble historia que conecta el pasado con el plan eterno de Dios. La cálida luz del amanecer acariciaba el horizonte de Mesopotamia, iluminando los fértiles campos que se extendían más allá de lo que la vista podía abarcar. Harán, un lugar bullicioso lleno de vida y comercio, era el hogar de Rebeca, hija de Betuel, descendiente de Nacor. En esta tierra fértil, donde los caminos serpenteaban entre colinas y pozos, la joven creció rodeada por la riqueza de la naturaleza y el peso de las tradiciones familiares. Rebeca era conocida por su carácter vivaz, su espíritu diligente y una belleza que no solo radicaba en su apariencia, sino también en la gracia de sus palabras y acciones. En los días luminosos, se la podía ver al lado de las mujeres del pueblo, llevando cántaros al pozo, un lugar no solo de provisión de agua, sino de encuentro y conversación. Era aquí donde las historias de viajeros se mezclaban con los rumores del mercado y las canciones de los pastores. Desde pequeña, Rebeca había aprendido el arte de la hospitalidad, una virtud altamente valorada en su cultura. Su madre le había enseñado que atender con generosidad a los forasteros era un acto que agradaba a los dioses y honraba a la familia. Este principio era parte de su ser, tan arraigado como las raíces de los olivos que rodeaban su hogar. Un día, mientras el sol descendía, tiñendo de oro las nubes, Rebeca salió de casa con su cántaro al hombro. La brisa traía consigo el aroma de la tierra húmeda y los sonidos del ganado en la distancia. Al llegar al pozo, una figura inesperada llamó su atención. Un hombre de avanzada edad, vestido con ropajes polvorientos, estaba de pie junto a los camellos, que parecían agotados por un largo viaje. El hombre, que resultó ser un siervo enviado por un patriarca llamado Abraham, miraba a su alrededor con una mezcla de expectación y cansancio. Rebeca se detuvo por un instante, observando al viajero con curiosidad y respeto. Él alzó la mirada hacia ella y, con voz pausada, le pidió agua. Sin vacilar, Rebeca dejó caer su cántaro y se apresuró a llenarlo en el pozo. «Bebe, mi señor», dijo con dulzura, mientras sostenía el recipiente para que el hombre pudiera saciar su sed. Después de que el siervo bebió, ella añadió con decisión: «También daré de beber a tus camellos hasta que hayan saciado su sed». Las palabras de Rebeca resonaron como un eco en el corazón del siervo. Su promesa, cargada de esfuerzo y dedicación, era la señal que había esperado. Mientras ella corría entre el pozo y los abrevaderos, llenando cántaro tras cántaro, el hombre la observaba con asombro y reverencia. Había orado a su Dios, pidiendo que la mujer destinada a ser la esposa de Isaac se revelara a través de un acto de generosidad y servicio, y aquí estaba ella, cumpliendo con precisión esa oración. Los camellos, exhaustos tras el largo viaje desde Canaán, bebieron con avidez, y la escena se desarrolló con una armonía casi sobrenatural. Rebeca no se quejó ni mostró señales de cansancio. Su rostro reflejaba una mezcla de alegría y determinación. Para ella, atender a los necesitados no era una carga,
sino un deber que aceptaba con el corazón abierto. Cuando finalmente terminó su tarea, el siervo se acercó a ella, con los ojos llenos de gratitud y emoción. ¿De quién eres hija?, preguntó con reverencia. Hija de Betuel, hijo de Milca y Nacor, respondió Rebeca sin imaginar el significado profundo de sus palabras. Al escuchar esto, el siervo cayó de rodillas y adoró al Señor, agradeciendo por guiarlo hasta esta joven que había demostrado ser digna de unirse al linaje prometido. Rebeca, intrigada por la reacción del hombre, lo escuchó mientras narraba la historia de su viaje. Explicó cómo había sido enviado por Abraham, un hombre bendecido por Dios, para encontrar una esposa para su hijo Isaac. Relató su oración junto al pozo, y cómo cada detalle de lo sucedido encajaba perfectamente con la respuesta divina. Rebeca sintió una mezcla de asombro y temor reverente al comprender que su acto cotidiano de bondad era parte de un plan mucho mayor. Cuando el siervo colocó un anillo en su nariz y brazaletes en sus manos como señal de compromiso, Rebeca no se resistió. Había algo en sus palabras, en la pasión con la que hablaba del Dios de Abraham, que la llenó de una certeza inexplicable. Ella sabía que este encuentro no era casual, que el destino había tejido los hilos de su vida para llevarla hasta este momento. Esa noche, al regresar a casa, su mente estaba llena de preguntas, pero su corazón descansaba en paz. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero sentía que su vida estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. El amanecer de aquel día marcaba un cambio irreversible en la vida de Rebeca. La noticia de que debía partir hacia una tierra desconocida había caído sobre su hogar como un trueno silencioso. Sus padres, Betuel y Milca, habían escuchado con atención la historia del siervo de Abraham y las circunstancias milagrosas que lo habían llevado hasta Rebeca. Aunque el relato estaba impregnado de señales divinas, el peso de la decisión final recayó sobre ella. ¿Irás con este hombre?, preguntaron sus familiares, buscando en su rostro una señal de duda o temor. Pero Rebeca, con el corazón firme aunque agitado, respondió con seguridad: iré. Sus palabras resonaron con una mezcla de valentía y fe, sellando su destino en un instante. El día de la partida llegó rápidamente. Los preparativos estaban rodeados de un aire solemne. Las mujeres del hogar trajeron cofres llenos de tejidos finos, joyas y provisiones, regalos para la nueva vida que esperaba a Rebeca. Ella observaba cada detalle mientras intentaba grabar en su memoria el rostro de su familia, los contornos de su hogar y el paisaje que había conocido desde su niñez. Aquel lugar, que hasta entonces había sido el centro de su universo, se desdibujaba ante la inmensidad de lo desconocido. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, Rebeca abrazó a su madre, quien susurró palabras de bendición entre lágrimas. «Hija mía, sé como los manantiales de esta tierra, que dan vida donde quiera que vayan. Que el Dios que guía tus pasos sea tu refugio». Su hermano Labán, siempre protector y astuto, le ofreció un último consejo antes de que subiera al camello. «Mantén tus ojos abiertos, hermana, y recuerda que el favor de Dios te ha escogido». Mientras el pequeño séquito partía, Rebeca sintió como su corazón se dividía. Una parte de ella quería volverse, correr de regreso a los brazos de su familia y aferrarse a la seguridad de lo conocido. Sin embargo, otra parte, más fuerte, avanzaba con determinación hacia un futuro que la llamaba con fuerza irresistible. El viaje hacia Canaán fue arduo y desafiante. Atravesaron vastos desiertos, colinas pedregosas y valles verdes que contrastaban con el árido horizonte.
Rebeca viajaba en el lomo de un camello, observando el paisaje cambiar a cada jornada. A menudo, miraba al siervo de Abraham, quien lideraba la caravana con confianza inquebrantable. Él parecía llevar consigo una fe profunda que impregnaba cada decisión, cada palabra y cada oración. Durante las largas noches bajo el cielo estrellado, el siervo compartía historias del Dios de Abraham, un Dios que hablaba a través de sueños, señales y pactos. Narraba cómo ese Dios había llamado a Abraham desde Ur para llevarlo a una tierra prometida, y cómo le había prometido descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Rebeca escuchaba con fascinación, sintiendo cómo esas historias despertaban en ella un sentido de propósito más grande de lo que jamás había imaginado. ¿Por qué Dios eligió a Abraham?, preguntó una noche, mientras las llamas de la hoguera bailaban en sus ojos. El siervo, con una sonrisa serena, respondió: no fue por su grandeza ni por su fuerza, sino por su fe. Abraham creyó en lo invisible, en las promesas que aún no se cumplían, y eso lo convirtió en amigo de Dios. Ahora tú, señora mía, eres parte de ese plan. Tu vida está tejida en la misma promesa. Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Rebeca. A medida que avanzaban, comenzó a reflexionar sobre su papel en aquel relato divino. ¿Qué significaba ser la esposa de Isaac? ¿Cómo influiría su vida en el cumplimiento de las promesas de Dios? Aunque no tenía todas las respuestas, una cosa era clara: su historia ya no era solo suya. Formaba parte de un propósito eterno que trascendía su comprensión. Los días se convirtieron en semanas, y el camino hacia Canaán se volvió una metáfora de su propia transformación. Cada paso alejaba a Rebeca de la joven que había sido en Harán y la acercaba a la mujer que estaba destinada a ser. Los desafíos del viaje, como las tormentas de arena y las noches frías, le enseñaron a confiar en Dios y en las personas que la rodeaban. A través de los relatos del siervo y las horas de meditación, comenzó a comprender que su vida no era una casualidad, sino una pieza esencial en el gran diseño de la historia divina. Finalmente, cuando los campos de Canaán aparecieron en el horizonte, Rebeca sintió una mezcla de alivio y expectación. Había dejado atrás todo lo que conocía, pero había ganado una fe renovada y una certeza inquebrantable en el propósito de su vida. Mientras contemplaba las tierras que pronto llamarían hogar, comprendió que el viaje no era solo físico, era un viaje del alma, una transformación que la había preparado para el rol que el cielo le había asignado. El polvo del camino se alzaba como un velo dorado mientras la caravana avanzaba lentamente hacia las tierras de Canaán. Rebeca, agotada pero expectante, sentía como su corazón palpitaba con fuerza al divisar el vasto horizonte que se desplegaba ante sus ojos. Había oído hablar de Isaac, el hijo de la promesa, pero aún no lo había visto. ¿Cómo sería aquel hombre que compartiría su vida? ¿Qué pensamientos cruzarían su mente al verla? Estas preguntas, mezcladas con un nerviosismo creciente, la acompañaron en los últimos días del trayecto. El siervo, que había demostrado una fidelidad inquebrantable durante el viaje, anunció que estaban cerca de su destino. Rebeca notó un cambio en el ambiente. La tierra parecía respirar con la misma anticipación que ella. Cuando finalmente llegaron a las cercanías de Beer Lahai Roi, un hombre apareció en el campo, caminando con paso firme. Isaac. El siervo lo señaló con respeto, y Rebeca, sin dudarlo, se cubrió con un velo, una señal de modestia y reverencia. Sabía que aquel momento sería crucial, no solo para ella, sino para el cumplimiento del plan divino. Isaac,
que había salido al campo para meditar al atardecer, levantó la vista y vio a la caravana aproximándose. En cuanto sus ojos se posaron en Rebeca, algo dentro de él se encendió. Había escuchado del siervo sobre la mujer que Dios había provisto para él, pero verla en persona superó cualquier descripción. Rebeca, montada sobre el camello, irradiaba una gracia natural, un porte que hablaba de fortaleza y humildad al mismo tiempo. A pesar del velo, Isaac pudo percibir la profundidad de su mirada y la calma que emanaba de su presencia. Cuando el siervo relató a Isaac todo lo que había sucedido, incluyendo la señal divina en el pozo, Isaac sintió una confirmación en su espíritu. Este encuentro no era casual, era el cumplimiento de la promesa de Dios. Con una mezcla de gratitud y determinación, condujo a Rebeca a la tienda de su madre, Sara, un acto simbólico que significaba que ella ocuparía ahora el lugar de matriarca en su hogar. El matrimonio de Isaac y Rebeca no fue una ceremonia fastuosa ni rodeada de multitudes. Fue un pacto silencioso, sellado bajo el cielo estrellado de Canaán, donde las palabras no eran necesarias para expresar la profundidad del compromiso. Ambos entendían que su unión no solo era una relación humana, sino una pieza clave en el plan de Dios. En esa simplicidad, había una belleza trascendental. Las primeras semanas juntos estuvieron marcadas por el descubrimiento mutuo. Isaac, un hombre reflexivo y de carácter sereno, encontró en Rebeca una compañera que equilibraba su vida. Su energía y determinación eran un contraste que complementaba su propia naturaleza. Rebeca, por su parte, quedó impresionada por la fe de Isaac, una fe que se reflejaba en cada decisión que tomaba y en cada palabra que pronunciaba. Juntos construyeron una relación basada en el respeto mutuo y la búsqueda de la voluntad divina. Adaptarse al nuevo entorno no fue fácil para Rebeca. Las costumbres y las dinámicas del hogar de Isaac diferían de las que había conocido en Harán. Sin embargo, su carácter resiliente y su fe en Dios le permitieron enfrentar cada desafío con gracia. Aprendió a administrar el hogar y a liderar con sabiduría, consciente de que su papel no era solo el de esposa, sino también el de guardiana del linaje de la promesa. Rebeca encontró consuelo en la historia de Sara, que aún resonaba en el lugar. Los relatos sobre su fe y su perseverancia le recordaban que, aunque su camino pudiera estar lleno de incertidumbre, Dios era fiel para cumplir sus promesas. Este pensamiento la alentaba en los momentos de soledad, cuando extrañaba a su familia y se preguntaba si sería capaz de estar a la altura del propósito que se le había encomendado. La conexión entre Isaac y Rebeca creció con el tiempo, no solo como esposo y esposa, sino como compañeros en una misión divina. Juntos, oraban por el futuro, por los hijos que aún no tenían, y por la bendición de Dios sobre su hogar. Aunque los días eran largos y las responsabilidades pesadas, ambos encontraban fuerza en su mutuo apoyo y en la certeza de que su unión era parte de un diseño eterno. El campo de Canaán, con sus colinas ondulantes y su horizonte sin fin, se convirtió en el telón de fondo de su vida juntos. Allí, bajo el sol implacable y las estrellas brillantes, Isaac y Rebeca comenzaron a construir no solo un hogar, sino una historia que resonaría a través de las generaciones. Su amor, nacido del propósito divino, se fortalecía con cada desafío superado, preparándolos para los días venideros y para el legado que estaban destinados a dejar. Los primeros años de matrimonio entre Rebeca e Isaac estuvieron llenos de esperanza y sueños compartidos. Ambos sabían que su unión no era solo un vínculo humano, sino una pieza esencial en el cumplimiento de las promesas de Dios. Sin embargo,
A medida que los días se convirtieron en meses y los meses en años, un anhelo profundo comenzó a pesar en sus corazones: el deseo de tener hijos. Rebeca, al igual que muchas mujeres de su tiempo, entendía que la maternidad no era solo una bendición personal, sino una señal de favor divino. Cada día, mientras veía a las mujeres del campamento llevando a sus hijos de la mano, sentía una punzada de tristeza mezclada con un creciente cuestionamiento. ¿Por qué su vientre permanecía vacío? ¿Por qué el Dios que la había elegido para un propósito tan grande parecía guardar silencio ante sus oraciones? Isaac, por su parte, compartía el dolor de Rebeca, aunque lo llevaba de una manera más silenciosa. Como heredero de la promesa de Abraham, sabía que tener descendencia no era solo un asunto de deseo personal, sino una pieza esencial del pacto con Dios. Sin embargo, lejos de ceder al desaliento, Isaac se aferró a la oración. Día tras día, imploraba al Señor que cumpliera su palabra y les concediera un hijo. Su fe era inquebrantable, y su ejemplo fortalecía a Rebeca en los momentos en que la duda comenzaba a apoderarse de ella. A pesar de su dolor, la relación entre Rebeca e Isaac no se deterioró. Por el contrario, la adversidad los unió más profundamente. En las noches estrelladas de Canaán, se sentaban juntos, compartiendo sus temores y esperanzas, recordándose mutuamente las promesas de Dios. No olvides, mi amada, decía Isaac con suavidad, que nuestro Dios es el mismo que le dio un hijo a mi madre Sara cuando todo parecía imposible. Él no ha olvidado su pacto. Rebeca encontraba consuelo en esas palabras, pero su lucha interna era intensa. En los momentos de soledad, cuando las tareas del día terminaban y el silencio llenaba el campamento, se arrodillaba en oración. Algunas veces, sus palabras eran un susurro cargado de fe, otras, un llanto que brotaba desde lo más profundo de su alma. En esos momentos, comprendía que su papel en el plan de Dios no sería fácil, pero también sabía que no estaba sola. Su fe, aunque a veces tambaleante, se mantenía viva como una llama en la oscuridad. Pasaron 20 años desde el día en que Rebeca llegó a la tienda de Sara. 20 años de espera, de oraciones, de lucha interna. Pero el día llegó en que la fidelidad de Dios se manifestó de manera milagrosa. Una mañana, Rebeca comenzó a notar cambios en su cuerpo, señales que nunca antes había experimentado. Su corazón se llenó de una mezcla de alegría y temor mientras buscaba la confirmación de que lo imposible finalmente había sucedido. Isaac, al enterarse, cayó de rodillas y adoró a Dios con lágrimas en los ojos. La espera había sido larga, pero el cumplimiento de la promesa divina era innegable. En ese momento, Rebeca sintió que cada oración, cada lágrima y cada momento de incertidumbre habían valido la pena. Su vientre, que había estado vacío durante tantos años, ahora llevaba vida, no una, sino dos. Sin embargo, el embarazo no fue fácil. Desde el principio, Rebeca notó algo inusual. Había un movimiento constante y vigoroso en su vientre, una lucha que no entendía del todo. Preocupada, buscó respuestas en Dios. Se retiró a orar, preguntando al Señor por el significado de lo que experimentaba. La respuesta fue clara y reveladora: 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Estas palabras llenaron a Rebeca de asombro y reverencia. Entendió que el plan de Dios era mucho más grande de lo que había imaginado. Los hijos que llevaba en su vientre no eran solo una respuesta a sus oraciones,
sino los herederos de una promesa que transformaría la historia. A partir de ese momento, su enfoque cambió. Ya no veía el embarazo como un simple milagro personal, sino como una señal de que Dios estaba obrando a través de su vida. Los meses pasaron, y aunque las molestias del embarazo eran constantes, Rebeca las soportó con paciencia, sabiendo que llevaba en su interior el cumplimiento de un propósito divino. Cada patada, cada movimiento, era un recordatorio de que las promesas de Dios no fallan, aunque puedan tardar en cumplirse. Isaac, siempre a su lado, la alentaba y le recordaba lo lejos que habían llegado juntos. Cuando el tiempo del parto se acercó, Rebeca sabía que el momento sería difícil, pero estaba preparada. Había esperado 2 décadas para este instante, y aunque no entendía completamente lo que el futuro depararía, confiaba plenamente en el Dios que había guiado cada paso de su vida. Su historia, marcada por la espera y la oración, era ahora un testimonio vivo de que la fidelidad divina nunca decepciona. El embarazo de Rebeca avanzaba, y con él llegaron momentos de profunda emoción, pero también de desconcierto. Desde el principio, había sabido que algo inusual ocurría en su vientre. Cada día, los movimientos de los hijos que llevaba dentro parecían más intensos, casi violentos. Lo que inicialmente asumió como una señal de vitalidad, pronto se convirtió en una inquietud constante. Había noches en las que no podía dormir, tumbada con las manos sobre su vientre, tratando de calmar los movimientos que parecían una batalla. Rebeca había oído historias de otras mujeres embarazadas, relatos de incomodidades normales, pero lo que ella experimentaba era diferente. Es como si lucharan entre ellos, pensaba mientras observaba su abdomen moverse de forma inusual. Su corazón, aunque lleno de amor por los hijos que aún no conocía, también estaba cargado de preguntas. ¿Por qué esta lucha? ¿Qué significaba? La incertidumbre creció hasta convertirse en una carga espiritual. Rebeca sabía que el Dios que había permitido este milagro no la dejaría sin respuestas, así que, en medio de su inquietud, hizo lo que había aprendido a hacer durante años de espera: buscó a Dios en oración. Se retiró a un lugar tranquilo, lejos del bullicio de las tareas diarias, y se arrodilló con el corazón abierto. Señor, Dios de Abraham e Isaac, oró con fervor, tú que conoces todas las cosas, muéstrame el propósito de lo que llevo en mi vientre. ¿Por qué siento esta lucha? ¿Qué significado tienen estos movimientos? Dame sabiduría para entender y fuerza para cumplir el papel que me has dado. Dios, en su fidelidad, respondió a la oración de Rebeca. La revelación fue clara y directa, aunque cargada de un significado profundo. 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Las palabras resonaron en el corazón de Rebeca, como un trueno en medio de la calma. Lo que experimentaba no era solo una batalla física, sino una manifestación de un propósito eterno que trascendía su comprensión. Los hijos que llevaba en su vientre no eran simplemente hermanos, eran representantes de 2 naciones destinadas a marcar el curso de la historia. Uno sería más fuerte, pero el otro, aunque menor, tendría un papel preeminente en el cumplimiento de los planes divinos. La revelación no solo trajo claridad, sino también un peso de responsabilidad que Rebeca no podía ignorar. Entendió que su papel como madre no sería fácil. Criar a estos 2 hijos significaría más que cuidarlos y educarlos. Implicaba guiar a 2 hombres cuyas vidas serían trascendentales para el propósito de Dios. Cada decisión, cada palabra,
cada acto de crianza tendría un impacto que iría más allá de su propio tiempo. Rebeca reflexionó profundamente sobre esta revelación. Por un lado, se sentía honrada de ser parte de algo tan grande, de estar en el centro de los planes de Dios. Por otro lado, sentía el peso de la responsabilidad y la incertidumbre. ¿Cómo podría asegurarse de cumplir con sabiduría el papel que se le había asignado? ¿Cómo podría amar y guiar a dos hijos tan diferentes, sabiendo que sus destinos estaban en conflicto desde el vientre? Con el tiempo, esta mezcla de emociones dio paso a una determinación firme. Rebeca decidió que, aunque no comprendiera todos los detalles del futuro, cumpliría su papel con fidelidad. Sabía que no estaba sola, que el mismo Dios que había guiado a Abraham e Isaac también estaría con ella. Se prometió a sí misma criar a sus hijos con amor, justicia y, sobre todo, con la fe de que Dios cumpliría su propósito en ellos. A medida que los meses avanzaban y el momento del parto se acercaba, los movimientos en su vientre se hicieron más intensos, como si los dos hermanos se prepararan para el primer acto de su conflicto. Rebeca observaba con una mezcla de asombro y serenidad, consciente de que cada patada y giro era una señal de que la historia divina estaba en marcha. Cuando finalmente llegara el día del nacimiento, Rebeca estaba decidida a enfrentar el futuro con valentía. No sabía cómo se desarrollarían los eventos ni qué desafíos le esperaban, pero confiaba plenamente en que el Dios que había permitido esta batalla en su vientre también le daría la sabiduría y la fuerza para guiar a sus hijos por el camino que él había trazado para ellos. Su fe, forjada en la espera y reafirmada en la revelación, era el ancla que la sostendría en los días venideros. El día que Rebeca dio a luz quedó grabado en la memoria de todos como un evento extraordinario. Después de años de espera y oración, el nacimiento de sus gemelos no solo marcó un nuevo comienzo para la familia, sino también el cumplimiento de una promesa divina que traería consigo desafíos y un destino más grande de lo que cualquiera podía imaginar. El primero en salir fue un niño robusto, con la piel rojiza y una abundante capa de vello que cubría su cuerpo. Rebeca lo miró con asombro y ternura. Le dieron el nombre de Esaú, que reflejaba su apariencia peculiar. Era un niño fuerte desde el principio, como si el carácter que lo definiría ya estuviera impreso en su ser. Sin embargo, apenas unos momentos después, mientras los presentes aún se maravillaban por el primer nacimiento, el segundo niño emergió. Su mano diminuta se aferraba con fuerza al talón de su hermano, como si se negara a dejarlo avanzar solo al mundo. Este detalle, aparentemente insignificante, pronto se convertiría en un símbolo de su vida y carácter. A este segundo hijo lo llamaron Jacob, un nombre que significaba el que toma por el talón o el suplantador. Su llegada estaba marcada por un aire de misterio y propósito. Desde el principio, las diferencias entre los gemelos se hicieron evidentes. Esaú creció rápidamente, convirtiéndose en un joven fuerte y vigoroso. Amaba la vida al aire libre, y su pasión por la caza lo convirtió en un experto en el campo. Su naturaleza impulsiva y su amor por las emociones fuertes lo hacían carismático, aunque a veces descuidado. Rebeca observaba a Esaú con una mezcla de admiración y preocupación, reconociendo que su espíritu libre lo hacía propenso a decisiones imprudentes. Jacob, en cambio, era un joven de carácter tranquilo y reflexivo. Pasaba más tiempo en las tiendas, observando y aprendiendo. Su naturaleza paciente y calculadora contrastaba profundamente con la impetuosidad de su hermano mayor. Aunque no era físicamente tan imponente como Esaú, Jacob poseía una astucia innata y una comprensión temprana de las dinámicas humanas.
Rebeca veía en él un potencial único, una profundidad que parecía resonar con la profecía que había recibido. La relación de Rebeca con sus hijos se desarrolló de manera diferente con cada uno. Aunque amaba a ambos, era evidente que tenía una afinidad especial por Jacob. Su carácter reflexivo y su disposición para escucharla conectaban con él de una manera más profunda. Además, la profecía de que el mayor serviría al menor permanecía grabada en su corazón, influyendo silenciosamente en cómo veía a sus hijos. Esaú, aunque querido, parecía más distante de los propósitos divinos que Rebeca imaginaba para su familia. Isaac, por otro lado, tenía una inclinación natural hacia Esaú. Admiraba su fuerza y valentía, y su habilidad como cazador resonaba con el espíritu práctico de Isaac. Este favoritismo mutuo creó una división silenciosa en la familia, donde cada padre se relacionaba más estrechamente con uno de los hijos. A pesar de ello, Rebeca nunca dejó de buscar formas de guiar a ambos en el camino correcto, aunque sus métodos a veces reflejaban su inclinación hacia Jacob. Rebeca entendía que la profecía sobre sus hijos no era solo un anuncio del futuro, sino también una guía para su crianza. Creía que Jacob, a pesar de ser el menor, era el destinado a llevar adelante el linaje de la promesa divina. Esta convicción la llevó a observarlo de cerca, alentando sus fortalezas y buscando maneras de prepararlo para el papel que estaba seguro de desempeñar. Con el paso de los años, las diferencias entre los gemelos se hicieron más marcadas, y las tensiones no tardaron en surgir. Esaú, impulsivo y apasionado, tomaba decisiones que a menudo causaban preocupación en la familia. Sus elecciones, como casarse con mujeres heteas, trajeron amargura a Rebeca y a Isaac, pues estas uniones no reflejaban el compromiso con el pacto de Dios. Jacob, por su parte, permanecía cerca de su madre, escuchando sus consejos y absorbiendo sus enseñanzas. Rebeca veía en él la oportunidad de cumplir el plan divino, y su favoritismo, aunque tácito al principio, se volvió más evidente con el tiempo. Este apego entre madre e hijo, combinado con la percepción de que Jacob era el elegido, marcó la dinámica familiar y sentó las bases para los eventos que transformarían sus vidas. A medida que los gemelos crecían, Rebeca no dejaba de reflexionar sobre su papel como madre y guía. Sabía que el camino que había tomado, influenciado por la profecía, no estaba exento de desafíos. Su corazón se dividía entre el amor por ambos hijos y la certeza de que uno estaba destinado a liderar mientras el otro tomaba un papel secundario. En el fondo, Rebeca comprendía que el cumplimiento de los planes de Dios no siempre sería fácil ni agradable, pero confiaba en que sus esfuerzos serían una contribución esencial para asegurar que el propósito divino se cumpliera a través de sus hijos. La batalla entre Jacob y Esaú, iniciada en el vientre, no era solo física. Era una representación de los caminos opuestos que tomarían y de los roles trascendentales que cada uno desempeñaría. Rebeca, consciente de su responsabilidad, se preparaba para enfrentarse las decisiones difíciles que pronto transformarían sus vidas y dejarían una huella indeleble en la historia de su linaje. El calor del mediodía envolvía las colinas de Canaán, y el aire estaba impregnado del aroma de especias y guisos que se cocían en las tiendas del campamento. Rebeca, ocupada con las tareas del día, no podía imaginar que ese momento aparentemente ordinario se convertiría en un punto crucial en la historia de su familia. Fue un día como cualquier otro, pero uno en el que las decisiones impulsivas de un hijo y la astucia del otro cambiarían el curso del linaje divino para siempre. Esaú regresaba del campo, agotado después de una jornada de caza infructuosa.
Su frente perlada de sudor y el polvo que cubría sus ropas eran testigos de su arduo esfuerzo. Hambre y cansancio lo dominaban, y su mente estaba centrada en una sola cosa: saciar su necesidad inmediata. Mientras se acercaba al campamento, el aroma de un guiso lo atrajo hacia la tienda donde Jacob, con paciencia meticulosa, había preparado un plato de lentejas rojas y humeantes. Jacob levantó la vista cuando su hermano irrumpió en la tienda. Esaú, sin preámbulos, exclamó con desesperación: «Dame de ese guiso, porque estoy a punto de morir». Las palabras de Esaú, exageradas por su hambre, revelaban su carácter impulsivo, su tendencia a centrarse en lo inmediato sin considerar las implicaciones a largo plazo. Jacob, siempre observador, vio en esa desesperación una oportunidad. Recordó las historias que Rebeca le había contado, la profecía sobre cómo el mayor serviría al menor y las promesas de Dios que recaerían sobre su linaje. Con una mezcla de astucia y determinación, respondió: «Primero véndeme tu primogenitura». Esaú, dominado por el hambre y sin pensar en las consecuencias de sus palabras, replicó: «¿De qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir?». Para él, el concepto de primogenitura parecía abstracto y distante en comparación con la necesidad inmediata de saciar su hambre. En ese momento, lo eterno fue intercambiado por lo temporal, y el futuro de la promesa divina cambió de manos. El trato se selló con un simple intercambio: un plato de lentejas por la primogenitura. Esaú comió con avidez y luego se levantó y se fue, como si aquel momento no tuviera mayor importancia. Pero Jacob, al observar a su hermano marcharse, sabía que algo significativo había ocurrido. Aunque aún faltaba mucho para que las consecuencias se manifestaran plenamente, el destino ya había comenzado a alinearse según el plan divino. Cuando Rebeca se enteró del incidente, su reacción fue una mezcla de asombro, preocupación y confirmación. Por un lado, la imprudencia de Esaú confirmó lo que ella ya sospechaba, que él no valoraba las cosas espirituales ni entendía el peso de la promesa de Dios. Por otro lado, el acto de Jacob, aunque oportunista, revelaba su deseo de estar en el centro de los planes divinos, una ambición que resonaba con la profecía que había recibido antes de su nacimiento. Esa noche, mientras el campamento se sumía en el silencio, Rebeca reflexionó profundamente. Se sentó en su tienda, observando las estrellas que brillaban sobre Canaán, las mismas estrellas que Dios había mostrado a Abraham como símbolo de su descendencia. Dios ha comenzado a obrar, pensó, pero todavía queda mucho por hacer. El incidente del plato de lentejas fortaleció la determinación de Rebeca de proteger el plan divino. Sabía que la bendición de Isaac sobre su primogénito era un acto crucial que confirmaría el linaje del pacto. Aunque Esaú había despreciado su primogenitura, Isaac aún desconocía el intercambio que había ocurrido entre los hermanos. Para Rebeca, quedó claro que debía estar vigilante y preparada para intervenir si era necesario, porque el destino de Jacob no podía quedar a merced de las decisiones impulsivas de Esaú. Sin embargo, este nuevo nivel de compromiso también trajo consigo un conflicto interno. Rebeca amaba a sus dos hijos, pero entendía que los planes de Dios a menudo requerían sacrificios. ¿Podría continuar guiando a Jacob sin desatar una ruptura definitiva con Esaú? ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para asegurar que la promesa se cumpliera? En los días siguientes, Rebeca observó a sus hijos con una mirada diferente. Esaú, con su carácter impulsivo y su amor por la caza, parecía ajeno a la gravedad de lo ocurrido. Jacob, en cambio, mostraba una seriedad creciente,
como si entendiera que su rol en el plan de Dios exigía más que inteligencia. Requería paciencia, fe y sabiduría. Rebeca decidió que no solo debía apoyar a Jacob, sino también prepararlo para los desafíos que enfrentarían en el futuro. El plato de lentejas, aunque sencillo en apariencia, se convirtió en un símbolo de las decisiones que marcarían el destino. Para Rebeca, fue un recordatorio de que los planes de Dios siempre se cumplen, pero también de que las acciones humanas, incluso las aparentemente triviales, pueden convertirse en catalizadores del propósito divino. Y aunque no podía prever todos los eventos que se avecinaban, sabía que estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para proteger el linaje de la promesa, incluso si eso significaba enfrentar los conflictos que inevitablemente surgirían entre sus hijos. Los días en el campamento de Isaac parecían seguir el curso habitual de la vida en Canaán, pero en el corazón de Rebeca se gestaba una tormenta. Habían pasado años desde el incidente del plato de lentejas, pero la tensión entre Esaú y Jacob se mantenía latente. Ahora, Rebeca se encontraba en medio de una decisión que definiría no solo el futuro de sus hijos, sino también el destino del linaje prometido. Isaac, ya viejo y con la vista debilitada, sintió que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Como patriarca de la familia, debía impartir la bendición, ese acto sagrado que confirmaría al heredero espiritual y material del pacto de Dios. Aunque Esaú había vendido su primogenitura, Isaac seguía considerándolo el destinatario legítimo de la bendición. Esto preocupaba profundamente a Rebeca. Sabía que Esaú no valoraba las cosas de Dios y que sus decisiones impulsivas y su carácter desenfrenado no lo hacían apto para liderar el linaje del pacto. Una mañana, mientras Rebeca realizaba sus tareas, escuchó a Isaac llamar a Esaú. Desde la entrada de la tienda, pudo oír claramente sus instrucciones. Toma tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo a cazar algo para mí. Prepárame un guiso sabroso, como a mí me gusta, y tráemelo para que coma y te bendiga antes de morir. El corazón de Rebeca se aceleró al escuchar esas palabras. Sabía que debía actuar con rapidez, si quería asegurar que la bendición fuera para Jacob. Esa misma tarde, llamó a Jacob en privado. Con voz firme pero teñida de urgencia, le dijo: «He escuchado a tu padre hablar con tu hermano Esaú. Está a punto de darle la bendición. Ahora, hijo mío, escucha atentamente lo que te digo. Ve al rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos. Yo prepararé un guiso como a tu padre le gusta. Tú se lo llevarás para que te bendiga antes de que Esaú regrese». Jacob, aunque dispuesto, expresó su preocupación. «Pero mi hermano Esaú es velludo, y yo tengo la piel suave. Si mi padre me toca, se dará cuenta del engaño y pensará que quiero burlarme de él. En lugar de bendecirme, me maldecirá». Rebeca, con una determinación inquebrantable, respondió: «Que esa maldición caiga sobre mí, hijo mío. Solo haz lo que te digo». Sus palabras, aunque firmes, escondían el conflicto interno que la consumía. Amaba a Isaac y sabía que engañarlo sería un acto doloroso. Sin embargo, también estaba convencida de que Dios había elegido a Jacob, y permitir que Esaú recibiera la bendición significaría desobedecer el propósito divino. Rebeca preparó el guiso con cuidado, infundiendo en cada paso del proceso una mezcla de amor y angustia. Luego, tomó las pieles de los cabritos y las colocó sobre las manos y el cuello de Jacob, para imitar la textura velluda de Esaú. También le dio las mejores ropas de su hermano mayor, impregnadas con el aroma del campo, para completar el engaño. Cuando todo estuvo listo,
Miró a Jacob con una mezcla de esperanza y temor. Ve ahora, hijo mío. Que Dios guíe tus pasos. Jacob entró en la tienda de Isaac, llevando consigo el guiso preparado por Rebeca. ¿Quién eres, hijo mío?, preguntó Isaac, con una mezcla de cautela y curiosidad. Soy Esaú, tu primogénito, respondió Jacob, esforzándose por imitar la voz de su hermano. Isaac, aunque desconfiado al principio, se dejó convencer después de tocar las manos velludas de Jacob y percibir el aroma de las ropas de Esaú. Isaac bendijo a Jacob, pronunciando palabras de gran trascendencia: que Dios te dé del rocío del cielo y de la riqueza de la tierra, trigo y vino en abundancia. Que te sirvan los pueblos y se inclinen ante ti las naciones. Sé señor de tus hermanos, y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Malditos sean los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Cuando Jacob salió de la tienda con la bendición, Rebeca lo recibió con un suspiro de alivio, pero también con un peso en el corazón. Sabía que lo que habían hecho tendría consecuencias. No pasó mucho tiempo antes de que Esaú regresara, descubriera el engaño y estallara en ira. Cuando mi padre muera, mataré a mi hermano Jacob, juró, con el rostro encendido de furia. Rebeca, al enterarse de las amenazas de Esaú, actuó rápidamente para proteger a Jacob. Con lágrimas en los ojos, fue a Isaac y le propuso que Jacob viajara a Harán, a la casa de su hermano Labán, para buscar una esposa. Aunque no reveló todas sus razones, su petición fue aceptada, y Jacob se preparó para partir, dejando atrás su hogar y a su madre. Esa noche, mientras Rebeca observaba a Jacob desaparecer en el horizonte, reflexionó sobre las decisiones que había tomado. Sabía que sus acciones eran moralmente complejas y que muchos las juzgarían como un acto de engaño. Sin embargo, también entendía que Dios había obrado a través de ellas para cumplir su propósito. Los caminos de Dios son misteriosos, pensó, y nuestras decisiones humanas, imperfectas como son, no pueden frustrar su plan. Pero cuánto cuesta caminar en este sendero. Aunque su corazón estaba dividido entre la culpa y la certeza de haber actuado en obediencia a la profecía, Rebeca confiaba en que el mismo Dios que había iniciado esta obra la llevaría a término. Sabía que la historia de su familia, aunque marcada por conflictos y desafíos, era parte de un propósito eterno que cambiaría el curso de la humanidad. Y en esa fe, encontró consuelo para seguir adelante, a pesar del precio que había pagado. El eco de las palabras de Esaú resonaba en las tiendas de la familia, llenando el aire con una tensión insoportable. Cuando muera nuestro padre, mataré a mi hermano Jacob, había jurado con furia, y Rebeca sabía que no era una amenaza vacía. Esaú era un hombre impulsivo, guiado por la pasión del momento, y su ira ardía como un fuego incontrolable. No había tiempo que perder. Jacob debía partir para salvar su vida. Esa noche, Rebeca apenas pudo dormir. Su mente estaba llena de pensamientos contradictorios. El alivio de que Jacob hubiera recibido la bendición divina, la culpa por haber engañado a Isaac y el dolor de saber que su familia estaba al borde de la fractura. Pero sobre todo, sentía una profunda angustia por la separación inminente de Jacob, su hijo amado, aquel que había protegido desde su nacimiento y en quien veía el cumplimiento de la promesa divina. A la mañana siguiente, Rebeca fue a Isaac con una mezcla de diplomacia y sinceridad. Le habló de su preocupación por las decisiones matrimoniales de Esaú, quien había tomado esposas heteas que habían traído amargura al hogar. Con voz cargada de emoción, le sugirió que Jacob fuera a Harán, a la casa de su hermano Labán,
para buscar una esposa adecuada entre su propia familia. Si Jacob toma una esposa de las hijas de esta tierra, como lo ha hecho Esaú, ¿de qué me servirá la vida?, expresó, apelando al deseo de Isaac de preservar el linaje bajo la promesa de Dios. Isaac, convencido por las palabras de Rebeca, llamó a Jacob y le dio su bendición, esta vez de forma consciente. Lo envió a Padán Aram con la instrucción de buscar una esposa entre las hijas de Labán, reafirmándole la promesa que Dios había hecho a Abraham, que su descendencia sería numerosa y que heredaría la tierra prometida. Aunque su corazón estaba apesadumbrado por la partida de Jacob, Isaac reconoció que este viaje era necesario para proteger el linaje de la promesa. Cuando llegó el momento de despedirse, Rebeca tomó a Jacob aparte. Sus manos temblaban al ajustar su manto, como si tratara de prolongar el momento un poco más. «Hijo mío», le dijo con voz entrecortada, «esto no es un adiós. Es un paso hacia el propósito que Dios ha trazado para ti. Sé sabio, como siempre lo has sido. Escucha las instrucciones de tu tío Labán, pero no olvides quién eres ni a quién sirves. Recuerda siempre la promesa que llevas en tu sangre». Rebeca no solo habló como madre, sino también como consejera. Le recordó la importancia de elegir una esposa que compartiera la fe y los valores de su linaje. «Busca entre las hijas de mi hermano una mujer que tema a Dios y que pueda caminar contigo en el propósito divino. No tomes decisiones apresuradas, porque lo que haces hoy afecta generaciones». Jacob, aunque decidido a obedecer, no pudo evitar sentir el peso de la separación. Miró a su madre, aquella mujer que siempre había creído en él y que lo había guiado con sabiduría, y sintió una mezcla de gratitud y tristeza. «Madre, haré lo que me dices, pero te prometo que regresaré. Este no será el final». El momento de la partida fue desgarrador. Rebeca observó cómo Jacob se alejaba, su figura desvaneciéndose en el horizonte. Sabía que el camino hacia Harán sería largo y lleno de incertidumbres, pero confiaba en que Dios lo protegería. Su corazón estaba dividido entre el orgullo de saber que Jacob estaba obedeciendo al llamado divino y el vacío que dejaba su ausencia. Esa noche, mientras se sentaba sola en su tienda, se permitió llorar, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Los días que siguieron fueron silenciosos y solitarios para Rebeca. La ausencia de Jacob dejó un vacío que ni siquiera su amor por Esaú podía llenar. Aunque intentó reconciliarse con su otro hijo, la tensión entre ellos era palpable. Esaú, todavía amargado por lo ocurrido, había tomado nuevas esposas de las hijas de Ismael, un acto que parecía una declaración de independencia respecto a los deseos de sus padres. Rebeca observaba con preocupación, pero sabía que su influencia sobre Esaú era limitada. Su corazón y sus oraciones estaban con Jacob, el hijo que ahora caminaba hacia un futuro incierto. A pesar de su dolor, Rebeca no perdió la fe. Sabía que Dios era fiel y que, aunque las circunstancias parecían caóticas, su plan no podía ser frustrado. Cada noche, bajo el cielo estrellado, oraba por Jacob, pidiendo protección para su viaje y sabiduría para las decisiones que tendría que tomar. Recordaba las palabras de la profecía que Dios le había dado durante su embarazo, y se aferraba a la certeza de que, aunque el camino fuera difícil, el destino estaba asegurado. En la soledad de su tienda, Rebeca reflexionaba sobre las consecuencias de sus acciones. Había tomado decisiones difíciles, decisiones que habían causado dolor, pero lo había hecho con la convicción de que estaba obedeciendo al propósito de Dios. Ahora,
Solo podía esperar y confiar en que el Dios que había guiado a Abraham e Isaac también guiaría a Jacob y lo devolvería a su hogar en el tiempo señalado. El campamento de Isaac, antes lleno de la vitalidad de los gemelos y las actividades diarias, ahora parecía envuelto en un manto de silencio. Jacob se había marchado a tierras lejanas, y con él, una parte del corazón de Rebeca. Su ausencia dejó un vacío que el tiempo no podía llenar. Esaú, aunque todavía presente, se movía con una distancia emocional que parecía insalvable. Los días de Rebeca transcurrían en una mezcla de soledad y recuerdos, mientras reflexionaba sobre el precio de las decisiones que había tomado. El silencio que reinaba en su tienda era a menudo interrumpido por los ecos del pasado. Rebeca recordaba los días de la infancia de Jacob y Esaú, cuando ambos corrían juntos por los campos, ajenos a las tensiones que más tarde definirían sus vidas. Se preguntaba si había hecho lo correcto al favorecer a Jacob, al planear el engaño que aseguraría su bendición. Aunque nunca dudó de la veracidad de la profecía ni del propósito divino, no podía ignorar el dolor que sus acciones habían causado. A menudo miraba a Esaú, quien parecía sumido en su propio mundo. Su relación con él era tensa, marcada por los resentimientos que se habían acumulado con los años. Aunque lo amaba profundamente, no podía negar que su impulsividad y desprecio por las cosas espirituales lo habían alejado del propósito divino. Esaú, por su parte, la veía como la artífice de su pérdida, una figura ambigua que había favorecido a Jacob a expensas de su primogenitura y su bendición. Sus matrimonios con mujeres eteas e ismaelitas, aunque un intento de afirmar su independencia, habían sido un punto de discordia que añadía más peso a la distancia entre ellos. A pesar de todo, Rebeca no dejó de orar por Esaú. En sus momentos de reflexión, pedía a Dios que ablandara su corazón y lo guiara a reconciliarse con el propósito que, aunque no era el de líder del linaje, aún podría ser significativo en los planes de Dios. Había días en que Esaú mostraba destellos de cercanía, momentos breves en los que parecía que la tensión podría disiparse. Pero estos instantes eran fugaces, y Rebeca aprendió a aceptar que la relación con su hijo mayor sería siempre complicada. La soledad de Rebeca la llevó a profundizar en su fe. Cada noche, bajo el cielo estrellado de Canaán, buscaba consuelo en las promesas de Dios. Sabía que el plan divino no dependía únicamente de sus acciones humanas, sino de la fidelidad de un Dios que nunca fallaba. Reflexionaba sobre las palabras que el siervo de Abraham le había dicho cuando fue a buscarla en Harán: «El Señor ha prosperado mi camino». Estas palabras le recordaban que, aunque los caminos de Dios a menudo eran misteriosos y llenos de desafíos, siempre conducían a un propósito mayor. El paso del tiempo no disminuía su nostalgia. Cada vez que veía a Isaac, ahora más viejo y débil, pensaba en la promesa que había recibido al casarse con él, formar parte del linaje de la promesa. A pesar de las tensiones y el dolor, nunca dudó de que su rol, aunque lleno de decisiones difíciles, era esencial para el cumplimiento de ese pacto eterno. En su soledad, Rebeca encontró consuelo en las pequeñas cosas. Se dedicó a los deberes del hogar con diligencia, ayudando a Isaac en su vejez y cuidando del campamento. En las tardes tranquilas, se permitía recordar a Jacob, imaginando cómo habría crecido, cómo estaría enfrentando la vida lejos de su hogar. Se preguntaba si él recordaría sus palabras, las lecciones que le había transmitido, y si algún día regresaría para llenar el vacío que su partida había dejado. Los años transcurrieron lentamente, pero la esperanza de Rebeca nunca decayó. Sabía que el Dios que había orquestado el nacimiento de Jacob y Esaú,
que había guiado a su siervo al pozo para encontrarla, y que había hablado a su corazón durante su embarazo, seguía trabajando los detalles de sus vidas. Aunque no podía ver el cuadro completo, confiaba en que cada hilo del tapiz divino estaba siendo tejido con perfección. Rebeca entendió, en sus reflexiones, que las decisiones humanas, aunque imperfectas, podían ser utilizadas por Dios para cumplir su propósito. A menudo pensaba en el engaño que había llevado a cabo para asegurar la bendición de Jacob. Aunque sabía que había actuado con fe, también reconocía que sus acciones habían causado sufrimiento. Sin embargo, esta mezcla de arrepentimiento y confianza la llevó a una verdad más profunda. Dios no estaba limitado por sus errores. Su plan era más grande que sus fallas, y su gracia, más abundante que cualquier debilidad humana. Con el paso de los años, el silencio de su hogar fue reemplazado por una paz más profunda, una que nacía de su confianza en que, aunque no estuviera presente para verlo, la promesa divina se cumpliría. El regreso de Jacob seguía siendo un anhelo constante, pero Rebeca sabía que su vida y sus decisiones habían sido parte de un propósito eterno. Y en esa certeza, encontró la fuerza para seguir adelante, esperando el día en que las promesas de Dios se manifestaran plenamente en su familia. El horizonte de Canaán se teñía con los tonos cálidos del atardecer cuando el eco de una caravana en movimiento llegó a los oídos de los siervos en el campamento. Las noticias se propagaron rápidamente. Jacob había regresado. Rebeca, quien había esperado por años este momento, sintió como su corazón se aceleraba. Después de tanto tiempo, el hijo que había partido joven e inexperto ahora volvía, cargado no solo de bienes materiales, sino de las bendiciones de Dios y la experiencia de una vida transformada. Desde la entrada de su tienda, Rebeca vio acercarse a Jacob, sus hijos y el séquito que lo acompañaba. Aunque los años habían dejado marcas en su rostro, la determinación y la gracia en su caminar le confirmaron que el Jacob que partió como un hombre inseguro había regresado como un líder fortalecido. Al verlo, los recuerdos de su infancia, de las lecciones que le había impartido y de las oraciones que había elevado por él llenaron su mente como una ola. Su corazón se llenó de gratitud mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, Jacob se inclinó ante su madre con reverencia, y Rebeca lo abrazó con fuerza, como si quisiera recuperar en un instante todos los años que la distancia les había robado. «Has vuelto», dijo, su voz temblorosa. «Sabía que Dios te traería de regreso a casa. Él ha sido fiel, como siempre lo es». Sin embargo, la alegría no terminó con el regreso de Jacob. A su lado estaban sus esposas, Lea y Raquel, y sus hijos, los nietos de Rebeca, a quienes nunca había visto. Uno a uno, Jacob le presentó a sus hijos, desde Rubén, su primogénito, hasta el pequeño José, cuya presencia era un testimonio del amor que Jacob compartía con Raquel. Los niños, tímidos pero curiosos, se acercaron a su abuela, quienes los miró con ternura y asombro. Su corazón se llenó de una alegría indescriptible al ver cómo el linaje de la promesa se expandía ante sus ojos. Rebeca se tomó un momento para mirar a José, el hijo menor en ese momento, con una intensidad especial. Aunque no entendía del todo por qué, sintió una conexión profunda con él, como si hubiera algo especial en su destino. Sin embargo, no lo expresó en palabras, simplemente guardó ese pensamiento en su corazón. El campamento entero se llenó de actividad mientras Jacob y su familia se instalaban. Las tensiones del pasado parecían desvanecerse temporalmente mientras todos celebraban la restauración de la unidad familiar.
Incluso Esaú, que había llegado a reconciliarse con Jacob antes de su llegada al campamento, mostraba una actitud más serena. Aunque las heridas del pasado no se habían borrado por completo, el tiempo y las experiencias habían suavizado los bordes más ásperos de su relación. Rebeca, en medio de todo, reflexionaba sobre la fidelidad de Dios. Recordaba el día en que Jacob partió, cuando su corazón estaba lleno de incertidumbre, y cómo había confiado en que el Señor lo protegería y guiaría. Ahora, al verlo regresar, no solo vivo sino bendecido más allá de lo que ella podía haber imaginado, entendía que sus oraciones no habían sido en vano. Dios había estado con Jacob en cada paso de su viaje, moldeándolo y preparándolo para el papel que debía desempeñar en el cumplimiento de la promesa divina. Una noche, mientras el campamento dormía, Rebeca se sentó junto a Jacob y compartieron una conversación que había esperado durante años. Él le habló de su tiempo en Harán, de las dificultades que enfrentó trabajando para Labán, de sus luchas internas, y del encuentro que tuvo con Dios en Peniel, donde su nombre fue cambiado a Israel. Rebeca escuchaba atentamente, maravillada de cómo las experiencias habían moldeado a su hijo, llevándolo a una relación más profunda con el Dios de Abraham e Isaac. «Madre», dijo Jacob con voz cargada de emoción, «todo lo que me has enseñado, todo lo que me dijiste sobre el Dios de nuestro linaje, ha resultado ser verdad. Él nunca me abandonó, incluso cuando tomé decisiones equivocadas. Su promesa ha sido mi ancla, y su gracia, mi salvación». Las palabras de Jacob fueron como bálsamo para el alma de Rebeca. En ese momento, sintió una paz que no había experimentado en años. Las dudas, las tensiones y los sacrificios del pasado parecían desvanecerse ante la evidencia de la fidelidad de Dios. Aunque había cometido errores, sus esfuerzos por guiar a Jacob hacia el propósito divino no habían sido en vano. Todo había valido la pena. Los días que siguieron estuvieron llenos de momentos preciosos para Rebeca. Pasaba tiempo con sus nietos, compartiendo historias del linaje al que pertenecían y recordándoles la importancia de caminar en los caminos de Dios. También dedicó tiempo a orar con Jacob y a animarlo a seguir liderando con sabiduría y humildad. Aunque Rebeca sabía que sus días en la tierra estaban llegando a su fin, no sentía temor, sino gratitud. Había visto el cumplimiento de muchas promesas de Dios, y confiaba plenamente en que Él continuaría obrando a través de Jacob y su descendencia. Mientras miraba el rostro de su hijo y la generación que ahora llevaba el linaje de la promesa, entendió que su historia, marcada por fe, sacrificio y amor, era solo un capítulo en el vasto plan de Dios. «Dios ha sido fiel», murmuró mientras observaba a sus nietos jugar bajo el cielo estrellado. «Y lo seguirá siendo, más allá de lo que mis ojos puedan ver». Los años avanzaron lentamente para Rebeca, marcados por la mezcla de gratitud por lo vivido y el peso de los recuerdos que nunca se desvanecieron. Su cuerpo, alguna vez ágil y lleno de energía, ahora mostraba los signos del paso del tiempo. Pero en su mente y corazón, la claridad permanecía, permitiéndole reflexionar con profundidad sobre la vida que había llevado y las decisiones que había tomado. A medida que pasaba más tiempo en silencio, contemplando las colinas de Canaán desde la entrada de su tienda, Rebeca repasaba su historia. Recordaba el día en que dejó Harán, cuando era una joven llena de sueños y fe, dispuesta a cumplir un destino que aún no comprendía del todo. Pensaba en el primer encuentro con Isaac, el hombre con quien había compartido su vida, y en los años de espera que les habían enseñado la paciencia y la confianza en Dios. Su mente se detenía a menudo en los momentos más difíciles. El conflicto entre Jacob y Esaú,
el engaño que había planeado, y las decisiones que habían fracturado su familia. Sabía que no todas sus acciones habían sido perfectas. Había actuado con la convicción de que protegía el plan de Dios, pero también entendía que sus métodos habían traído dolor. Fui madre y guía, pero también soy humana, pensaba. Dios, en su gracia, usó incluso mis errores para cumplir su propósito. La separación de Jacob, que había sido una de las pruebas más duras de su vida, ahora parecía un eco lejano. Su regreso había traído consuelo y una sensación de cumplimiento. Jacob, el hijo que ella había ayudado a guiar hacia la promesa, estaba ahora al frente de un linaje que crecería y prosperaría. Sus nietos, cada uno con su propia personalidad, representaban la continuación de esa promesa divina que había definido su vida. En sus últimos años, Rebeca dedicó su tiempo a transmitir historias a sus nietos, relatando las promesas de Dios a Abraham y cómo esas promesas habían pasado a Isaac, y luego a Jacob. Les enseñó que el pacto de Dios no era solo una tradición familiar, sino una realidad viva que daba sentido y dirección a sus vidas. Sus palabras, cargadas de sabiduría, plantaron en los corazones de sus descendientes una semilla de fe que crecería con el tiempo. Una tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Rebeca se sentó con Jacob a solas. En sus conversaciones finales, habló con franqueza sobre su vida y sus pensamientos. Jacob, he vivido una vida llena de decisiones difíciles. Algunas fueron sabias, otras tal vez precipitadas, pero en cada momento, confié en que Dios estaba guiando mis pasos. Verte ahora, liderando tu familia y caminando los caminos de Dios, me confirma que Él nunca dejó de ser fiel. Jacob, conmovido, le tomó las manos. Madre, tu fe y tus enseñanzas son la razón por la que estoy aquí. Aunque hemos enfrentado desafíos, tus decisiones siempre estuvieron guiadas por el deseo de honrar a Dios. Tu legado no termina aquí, vivirá en nosotros y en las generaciones que vendrán. Rebeca sabía que su vida formaba parte de algo mucho mayor que ella misma. Comprendía que el linaje que había protegido y nutrido no solo era importante para su tiempo, sino que se extendía hacia un propósito eterno. A través de las generaciones, este linaje sería el canal por el cual Dios cumpliría su plan de salvación. Aunque no conocía todos los detalles, sabía que el Mesías prometido nacería de su descendencia, y esa certeza llenaba su corazón de esperanza. Cuando finalmente llegó el día en que Rebeca cerró los ojos para descansar, lo hizo en paz. Había cumplido su propósito. Había sido una hija, esposa, madre y guardiana del pacto. Había tomado decisiones difíciles, enfrentado consecuencias, pero siempre con la fe de que Dios estaba obrando en cada circunstancia. Después de su partida, su historia continuó viva en las generaciones que la siguieron. Su nombre era mencionado con respeto y gratitud, como la mujer que había sido parte del linaje de la promesa, una figura clave en la narrativa que conectaba a Abraham, Isaac, Jacob y finalmente, al Mesías. Su vida, con sus altos y bajos, era un testimonio de la gracia de Dios, quien toma lo imperfecto y lo usa para cumplir su plan perfecto. El legado de Rebeca no era solo una historia familiar, sino una pieza esencial del gran tapiz de la redención. Su vida señalaba hacia un futuro donde, a través de su linaje, nacería aquel que traería salvación no solo a su familia, sino a toda la humanidad. Rebeca, la madre de Jacob, había sido un canal de bendición que trascendió su tiempo, dejando una huella eterna en la historia de la fe.
La vida de Rebeca fue un reflejo de la gracia de Dios, que trabaja a través de personas comunes para cumplir planes extraordinarios. Desde su juventud en Harán hasta sus últimos días en Canaán, su historia está llena de decisiones valientes, momentos de incertidumbre y una fe inquebrantable en las promesas divinas. Fue una madre, una líder y una pieza clave en el linaje que condujo al nacimiento del Mesías, el Salvador prometido. Rebeca nos recuerda que, aunque nuestras acciones puedan parecer pequeñas o imperfectas, Dios puede usarlas para cumplir propósitos mucho mayores de lo que podemos imaginar. Su legado vive en cada relato bíblico que menciona el linaje de Abraham, en cada descendiente que llevó la promesa, y en el cumplimiento final de la salvación a través de Cristo. Si esta historia te inspiró, te invitamos a suscribirte al canal, comentar qué parte te conmovió más y compartir este vídeo con tus amigos y familiares para que más personas conozcan la historia jamás contada de Rebeca y su impacto eterno en el plan de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las páginas de la historia bíblica.